Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarlos en este viernes 12 de noviembre. Sigo sin poder transmitir con la otra cámara y todos los implementos, pero el lunes espero ya poder transmitir correctamente. Pero seguimos estudiando, recuerdan ustedes, primer libro de Samuel. Y estamos en el capítulo 7 con la idea de no te tardes o no tardemos. Tardaron en recuperar el arca y de llevarla a su lugar correcto 20 años los hebreos. Y nos ha dicho hasta la fecha el Señor en estos 7 devocionales anteriores, en estos 3 devocionales anteriores, estas ideas: no tardemos en renovar nuestra vida, no tardemos en decidir abandonar lo torcido, no tardemos en confesar. Después, no tardemos en hacer comunidad, no tardemos en confiar, no tardemos en consagrar la vida integralmente y no tardemos en vencer al enemigo. Y ahora permítame compartir de los versículos 11 a 17, viene siendo primero de Samuel 7, ahora 11 hasta el 17, dice así la palabra, pero vamos a orar antes. Dios Santo, bendícenos, por favor, te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas y que esta palabra sea edificación para todos nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dice así en primero de Samuel 7, 11 a 17. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Si no recuerdan bien de qué se trata, fueron a la guerra los filisteos contra los hebreos. Ellos oraron al Señor, pidieron auxilio, el Señor los bendijo y tronó contra los filisteos, y estos se confundieron y fueron vencidos. Y esto sigue diciendo así. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. O sea, en las dos fronteras hubo paz, porque se fortaleció Israel, ganaban las batallas. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Esta es la palabra de hoy para nosotros. ¿Y cuáles son las enseñanzas? Déjenme compartir 3 ideas muy breves para que recibamos bendición y espero que sean útiles para nuestro desarrollo de la vida en este día. Número 1, no tardemos en reconocer a Dios en nuestra vida. No tardemos en reconocer a Dios en nuestra vida. Creo que es una de las cosas más tristes que hay en la raza humana en ocasiones, la ingratitud. El creer, hay quienes son tan necios que culpan a Dios de todas las cosas malas que pasan en su vida. ¿Por qué Dios me permites eso? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no impediste esto? Pero cuando hay logros, entonces sí son propios. Oh, yo terminé mi carrera porque me esforcé, yo tengo una propiedad porque trabajé con el sudor de mi frente. Pero si hay una desgracia, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Bajo qué circunstancias, condiciones o parámetros actuamos así, que juzgamos a Dios el responsable de lo malo que pasa y nos creemos los responsables de lo bueno que pasa, cuando debería ser al revés? Por eso no tardemos en reconocer a Dios en nuestra vida. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Qué hizo Samuel? Pusieron una gran roca. Debió ser muy grande, ¿eh? No nos imaginamos una piedra así. Debió ser algo muy grande. Y quiere decir, Ebenezer, quiere decir en realidad piedra de ayuda. Lo traducimos siempre como hasta aquí nos ayudó Jehová, porque eso dice el escritor sagrado, que pusieron esa piedra diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová, aunque Ebenezer literalmente quiere decir piedra de ayuda. Pero aquello fue un reconocimiento de Dios, un reconocimiento de que fue Él el que les dio la victoria sobre los filisteos. Por eso hagamos historia. Si vamos a hacer caso a lo que nos dice la palabra, no tardemos en reconocer a Dios en nuestra vida, entonces necesitamos hacer historia. Establecer símbolos, establecer señales que nos recuerden que por aquí pasamos y que por aquí nos bendijo Dios. No solo hagamos historia, mantengamos la historia, porque sigue diciendo el pasaje
que los mantuvieron a raya durante todo el tiempo de Samuel. No solamente en esa ocasión les propinaron una derrota, sino que permanentemente los filisteos nunca más volvieron a entrar e invadir el territorio de Israel. Entonces hagamos historia, ahí están los símbolos, mantengamos la historia, es decir, la identidad permanente. Si se descubrieron campeones, se descubrieron en ese momento triunfadores, pues debían seguir siendo triunfadores. Y hagamos honor a nuestra naturaleza. Me parece que de eso habla el pasaje. Tuvieron paz con los filisteos y también con los amorreos. Tuvieron paz en todas las fronteras. ¿Por qué? Porque se habían fortalecido, porque habían descubierto quiénes eran hijos de Dios, pueblo santo, defendido por Dios. Entonces, no tardemos en reconocer a Dios en nuestra vida. Segunda enseñanza, no tardemos en cumplir nuestro ministerio. Ahora sí que zapatero a tu zapato. ¿Se fijan la gran responsabilidad de Samuel? Dice que desde entonces todos los días juzgaba, o sea, él era el juez. Y venían con él los que tenían pleito y ponían sus casos y él decía qué debía hacerse. No contento con eso, iba, hacía viajes. Hacía viajes para ir y juzgar en diferentes lugares y luego regresaba a su casa, que era su lugar natal. No tardemos en cumplir nuestro ministerio. Hermano, si usted y yo hemos aceptado a Jesucristo, si le hemos recibido de todo corazón en nuestra vida, tenemos algo que hacer, tenemos un ministerio que cumplir. Y había que hacerlo. Por eso digo, zapatero a tu zapato. Para algunos de ustedes no saben, pero estamos teniendo el Congreso Crece en nuestra iglesia. Ha sido una bendición, han venido muchos pastores de muy diversos lugares, incluso del extranjero, para recibir bendición, información que le estamos compartiendo con ellos acerca del trabajo, del crecimiento de la iglesia. Pues es nuestro trabajo. ¿Yo qué sé hacer? Predicar, enseñar, dirigir, pues eso hago. Hay hermanos que lo que saben hacer es hacer comida muy rica, pues eso hacen. Hay hermanos que son buenos siervos y les gusta trabajar cargando cosas, pues eso hacen. No tardemos en cumplir nuestro ministerio. Hay que encontrar, si eres miembro de una iglesia y tienes poco tiempo en esa congregación o poco tiempo de ser cristiano, búscate algo que hacer, porque no debes tardar en realizar tu ministerio. Y tercero, no tardemos en adorar. No tardemos en adorar. El texto termina con adoración, se lo leo al final. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Samuel edificó un altar a Jehová. Es decir que comienza, perdón, y termina con alabanza, con adoración, con entrega, con humillación delante del Señor. Por eso estas tres enseñanzas que quiero que queden para usted, hermano. No tardemos en reconocer a Dios en nuestra vida, no tardemos en cumplir nuestro ministerio y no tardemos en adorar a Dios, en reconocerle, en rendirle pleitesía, en reconocer sus atributos en nuestra vida. Esta es la enseñanza, hermanos, para este viernes 12 de noviembre. Espero que sea útil para usted y nos vemos el próximo lunes. Aunque si usted quiere, nos vemos en el Congreso Crece mañana y el sábado, que creo que va a ser de mucha bendición. Dios le bendiga, hermanos. Hasta luego. Nos vemos, vamos a orar. Padre Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido que nos des victoria en toda circunstancia de lucha y que nos permita, Señor, siempre en tu palabra fundarnos y encontrar enseñanzas palpables para nosotros, prácticas para vivir mejor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos.